Y bueno, pues este proyecto simplemente voy a mencionar cómo surgió y cómo se nos ocurrió, ¿no? Al profesor Moisés Garduño y a mí, ¿no? Después del COVID y después de ver que para empezar no había fondos para publicar en la facultad, ¿no? Todos los proyectos estaban muy restringidos, no había dinero, y por otro lado darnos cuenta de que regresando del COVID, pues a la gente no ya estaba como muy reacia para leer, ¿no? Estaba muy ansiosa, muy inquieta, muy querían algo, o sea, no, como que no tenían esa capacidad de concentración de antes del COVID, ¿no? Entonces, ante eso, pues, tanto el profesor, después de varias pláticas, eh, varias comidas que tuvimos allá en los de Ceci, donde ustedes ya conocen, ¿no? Este, pensando y pensando, se nos ocurrió, dijimos, no, bueno, ¿por qué? Moisés me habló algo de una cosa que se llamaba podcast, ¿no? Y pues yo dije, bueno, pero primero explícame qué es eso, yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces ya me explicó que eran este, estos, estas grabaciones cortas en donde explicabas un tema y qué era lo que estaba ahorita pues, predominando y que la onda y que era lo que los chavos era lo que les gustaba y todo esto. Bueno, pues entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un proyecto a ver si nos sale, ¿no? Entonces fue cuando se nos ocurrió y empezamos a hacerlo, y es cuando conocimos, bueno, Moisés me presentó a Jimena y a Mónica en primera instancia, ¿no? Y ahí vimos, ellas nos dijeron que sí se podía, nos dijeron cómo se hacía, y dijimos, bueno, pues ahora le vamos a hacerlo. Entonces ya es la manera como solicitamos el proyecto para llevarlo a cabo, ¿no? Pues solicitamos fondos, ya nos dijeron ellas qué se necesitaba, ¿no? Ya compramos la compu, conseguimos un espacio ahí, quitándole a la profesora Sierra Cove su cubículo, ¿no? Y y es como empezamos lo que se nos ocurrió. El proyecto se redondeó con una reunión en Zoom que tuvimos también con varios profesores de España. Entre ellos, los que me acuerdo ahorita es Miguel Hernando de la Ramendi y Ana Planet, y había otra profesora que ahorita ya no recuerdo su nombre, pero había otra profesora. Y entonces ya dijimos cómo debía de ser, cuánto debía de durar. Ahí yo propuse que fuera el temario del curso de Medio Oriente, ¿no? Dijimos, pues el temario del curso de Medio Oriente para que el proyecto sirva como refuerzo para el curso, ¿no? Entonces, así lo hicimos. Dijimos, el primer año vamos a dedicarlo a la materia de Medio Oriente, ¿no? Que es la de la primera, ¿no? Y es la obligatoria. Y el segundo, pues vamos a ver si alcanzamos a poner temas contemporáneos, ¿no? Para el curso de temas contemporáneos de Medio Oriente. Y entonces, pues así es como hemos llevado, esa ha sido la guía la guía del proyecto, ¿no? Y empezamos a conseguir profesores, sobre todo el que consigue los profesores es Moisés Garduño, que ya saben que es conocido aquí a ultramar, ¿no? Entonces él es el que se ha movido en ese sentido, ¿no? Y hemos estado grabando los podcasts, creo que ha salido muy bien. El primer año creo que salió excelente. Ahora es lo que yo a mis alumnos de Medio Oriente siempre se los recomiendo, que escuchen el podcast antes de llegar a clase para saber de qué vamos a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ese fue la base como partió el proyecto y el objetivo del proyecto, ¿no? El objetivo del proyecto es servir como un complemento para las materias que damos en la facultad, y a partir de las dificultades que nos presenta el publicar actualmente, no publicar en papel, ¿no? Y sobre todo ante la dificultad que nos está costando que animar a los alumnos a que lean. Entonces, pues por lo menos que para incentivar su lectura, pues primero que escuchen de qué va a tratar el tema o algo así, ¿no? Y de esta manera, pues tratar de que ellos también se interesen en los temas. Eso es lo que diría hasta ahorita. Muchas gracias, profesor. Y pues bueno, como usted ahorita está comentando, ya nos dio una probadita un poco de lo que se trata el podcast, pero pues también quisiéramos escuchar a la gente que nos está acompañando, si ya lo han escuchado, si justo han hecho uso, como el doctor Isla nos está
comentando como de escuchar el podcast como herramienta de apoyo a sus clases. Y pues sí, en general escucharlos. No sé si alguien quisiera compartir si ya lo ha hecho o no, que levanten su mano. Y bueno, si aún no lo han hecho, que no han escuchado el podcast, les vamos a explicar un poco las generalidades de este. Ya el profe nos acaba de comentar algunos aspectos, pero obviamente pues queremos mostrarles a ustedes, quienes no lo han escuchado, si es que no lo han hecho, que pues bueno, es un programa en general que está bajo la supervisión del doctor Garduño y del doctor Isla, y que está siendo conducido por David, que creo que muchos ya lo conocen, y por mí, y el cual en general, y lo van a poder ver en la descripción de Spotify, también propone un diálogo crítico y reflexivo sobre las implicaciones del pensamiento en torno a la región. Y como nos comenta el doctor Isla, está dividido en 2 temporadas, ya vamos por los 2 años, justamente a la par de estos 2 años. Y no sé si David nos quisiera contar un poquito también sobre qué tratan estas 2 temporadas, que la verdad son muy, muy ricas en información y aparte en invitados e invitadas, lo cual es algo también, un logro que creo que el doctor Islas y el doctor Garduño también estuviera aquí y David nos podrían también compartir este punto de vista, que creo que es todo un logro que ya tengamos todo un equipo tan grande. Gracias, Jimena, gracias, profe. Creo que lo que mencionaba el doctor Isla es muy importante sobre em, la forma en la cual podemos irnos aproximando a los temas, al menos los temas un poco más fundamentales de la región, como lo es, bueno, la introducción a lo que es el Islam como religión, como estilo de vida, y también a su división a partir de la ramificación del mismo, cómo se va dando este proceso a la par de, bueno, el desarrollo histórico de Europa y cómo en algún momento, en algún punto histórico van a coexistir y toda la relación que deriva del mismo, como también la producción histórica que nació a partir de, bueno, una entidad islámica política. Y yo creo que es muy importante el poder aproximarnos a estos temas para estudiar la región, porque son los que de alguna manera siguen definiendo nuestro presente. No como tal que veamos a lo mejor los mismos temas, pero sí podemos tener un referente histórico, lo cual pues, bueno, su valor cultural siento que es también bastante alto. Entonces, como lo mencionaba el profe Isla, toda la primera temporada abarca los temas fundamentales, los temas que van en relación a los primeros siglos del Islam como religión y, bueno, la forma en la que se fue expandiendo. Entonces, como una introducción va a cierta sesión de clase o a cierta lectura, yo creo que es muy buena opción, sobre todo porque es un formato corto que hemos tratado de mantener tanto en la primera como en la segunda temporada. Mónica en su tiempo en la primera temporada también fue parte de este gran trabajo, y sobre todo porque lo hacemos en un sentido en el que a lo mejor a Jimena y a mí nos hubiera gustado tenerlo en nuestro tiempo, porque sentimos que al momento de que lo escuchamos, recordamos muchos temas que vimos en clase hace un año, hace 2 años, y que muchas veces no lo tenemos bastante fresco, pero al momento de escucharlo de la voz de algún experto o experta, la verdad es bastante enriquecedor. Así que esta primera temporada está dedicada a eso, ya lo veíamos nosotros en clase, como el profesor trata de ir, cuál receta, ir bueno, compartiéndoles o recomendándoles un episodio en particular que podamos ir platicando, podemos ir analizando para la siguiente clase o la sesión en turno que tengamos. Y yo creo que es lo valioso de esta primera temporada, siendo pues fantástica en sus primeros episodios como una herramienta de apoyo al temario de Medio Oriente como materia, como dice el profe Isla, como la materia obligatoria. Y la segunda siendo también complementaria, pero yendo a puntos más específicos de la región. Podemos abarcar temas ya históricos, como lo fue la Revolución iraní hace pues, ya bastante tiempo, en el 1979, y escuchando de viva voz a muchas personas que han estudiado durante toda su etapa académica este gran acontecimiento, hasta cuestiones más contemporáneas, como las revoluciones árabes. Igual tenemos un par de episodios sobre lo que versa alrededor del COVID, los efectos que ha tenido para la región en particular, bueno, de manera general, pero en particular también para
para ciertos países como Egipto, como el Líbano, que resintieron particularmente los efectos de esta pandemia. Y creo también es la valía de esta segunda temporada, el tener temas que muchas veces no se discuten en español, al menos desde nuestra área de discusión, que es de Latinoamérica, y que tampoco se hacen en este formato. Lo decíamos Jimena y yo también en la preparación de esta presentación, que no muchas veces tenemos un material, pues, de manera, bueno, como podcast, como formato podcast, que pueda ser en español, que pueda versar sobre los temas del Medio Oriente en específico y que pueda ser creado desde Latinoamérica. Entonces pensamos que estas características son las que le otorgan un gran valor a ambas temporadas, y en particular a esta segunda temporada que es, bueno, que abarca una serie de temas que creo que a Jimena y a mí nos han ayudado bastante, bueno, desde de nuestro ámbito, también como presentadores, pero también como parte de la audiencia del mismo podcast, que siento nos ha ayudado bastante a seguir nuestra formación como, bueno, como parte de esta licenciatura en Relaciones Internacionales. Sí, claro, y creo que, bueno, o sea, también sorprende mucho el número de episodios que tenemos. Son casi 20 por temporada y ahorita creo que en esta segunda, vamos más de 20. Y como dice David, también hay temas que no se discuten en español. Por ejemplo, a mí, yo que estoy estudiando Argelia, un episodio que me fascinó fue el de la Guerra Civil Argelina. Siento que es un tema que, por ejemplo, en el programa lo vemos, pero muy rápido porque obviamente también no nos podemos concentrar en un solo actor en nuestra región. Hay muchísimos actores tan importantes, pero este en específico a mí me encantó y fue creo que algo que aprecio mucho el haberlo podido, pues sí, conocer todo este tema de la mano de una experta que fue Laurence. Uh, no recuerdo el nombre, si me puedes apoyar, David. Sí, la profesora Lorenzo. Ajá, Laurence Thieu. Y pues nada, fue muy fascinante. Creo que es una de las oportunidades que también nos da el podcast. Y pues nada, otra cosa, aspecto importante es que estos episodios, todo este cúmulo de episodios, estas 2 temporadas, lo pueden escuchar en Spotify, pero ya ahora también está disponible en YouTube, lo cual creo que es muy bueno porque así también ya podemos alcanzar a más personas que están interesados en esta región tan fascinante. Y pues ya avanzando también un poquito en esta presentación, para que estos episodios de los que les estamos hablando lleguen a ustedes, tenemos, como les digo, a todo un gran equipo, desde el doctor Isla hasta el doctor Moisés, hasta David, Mónica, que para quienes no lo conozcan, no la conozcan en este momento, fue nuestra co-host, igual en la primera temporada, una gran compañera también que aprecio mucho. Y también todo el equipo se extiende hasta David, yo, todos los invitados, las invitadas, que no solo son de México, importantes investigadoras e investigadores en México, pero también en España, como nos comentó el doctor Isla al inicio de esta reunión, y también en Argentina. La verdad es que ha sido muy enriquecedor poder escuchar a diferentes academias en un solo lugar, pero pues sí. En general todos nosotros, todas nosotras cumplimos con un papel aquí y pues yo comenzaría diciendo que el papel principal ahorita una de las primeras pasos para poder crear este podcast es el contacto que el doctor Jaime Isla y el doctor Moisés nos permite tener con las invitadas e invitados, o sea, para poder crear un episodio, y David no me va a mentir, la primera parte es poder saber a quién vamos a invitar. Y creo que ahí el doctor Isla y el doctor Moisés pues nos han apoyado muchísimo con toda su red de contactos. No sé si por ahí quisiera agregar algo usted, doctor, en este aspecto. Bueno, lo que pasa es que el que tiene más, el que ha llevado más invitados ha sido el Moisés. Yo, pues sí, yo he contactado con muchos de ellos, ¿no? Bueno, muchos profesores aquí en el Colegio de México, ¿no? Profesores de otras facultades, como Hernán Taboada, por ejemplo,
como las nuevas generaciones de profesores que están llegando, que están empezando, como Erika Aguilar, como María Elena Díaz de la Cruz, que pues han cooperado y se han interesado mucho, como Isis, que ahorita se me olvida cómo se apellida Isis, que es mi gran amiga, como Isis, o sea, hemos tenido muchísimos colaboradores, ¿no? Y sobre todo Moisés, que él es el que lleva la parte de conectarnos internacionalmente, ¿no? Ha traído a muchísima gente de muchas partes del mundo, ¿no? Que han colaborado con el tema, sobre todo los que han venido de Argentina y algunos otros de otras partes, ¿no? Pero en general, pues ustedes pueden verlo. La serie, las dos temporadas de los podcasts están compuestas o están construidas con la participación de especialistas que son muy buenos en sus áreas y en sus países y en sus universidades, ¿no? Y sobre todo, como lo mencionó David, son académicos en español, ¿no? Académicos en nuestra lengua, que eso nos da una visión diferente, nos da una visión propia, nos da una visión desde el sur, nos da una visión desde el sur global, como decimos nosotros, ¿no? Y desde una posición diferente, ¿no? A simplemente ver las posiciones y los argumentos de profesores que son de otros contextos, ¿no? Que son de la anglósfera o que son de europeos, ¿no? Eh, de, de diferentes países europeos, de Francia o de Alemania o de diferentes partes, ¿no? En este caso, pues nosotros hemos desarrollado ya una serie de una nueva academia, ¿no? Que se está entrelazando, ¿no? En todos los países de habla española. Y creo que este proyecto que estamos llevando a cabo, que ya casi está a punto de culminar, ¿no? Aumentar a muchos profesores, incorporar a muchos profesores a esta visión, ¿no? En ese sentido, pues es una de las partes más importantes que están resultando de este proyecto. Ya de aquí en adelante, pues pueden surgir muchas más cosas juntos entre todos, ¿no? Y eso es algo que pues nos complace que pues tanto Garduño como David, como Jimena, como Mónica, pues que nosotros seamos los que estamos llevando a cabo este proceso, ¿no? De profundización y de ensanchamiento de la visión, eh, latinoamericana o del sur global o de español, como ustedes quieran llamarle, del Medio Oriente, ¿no? Que creo que es muy, muy importante. Gracias. No, gracias a usted, profe. Y bueno, recalcando este punto, somos el único equipo, el único podcast que existe en habla hispana sobre Medio Oriente específicamente en la región y también en más partes del mundo lo hemos podido constatar. Entonces, pues bastante trabajo hay detrás de ello y creo que si ustedes también lo han notado, pues no hay otro podcast en específico que pueda enfocarse en estos temas de la región. E igual, haciendo énfasis, creo que el encontrar material, ya no se diga pues audiovisual, sino también material literario, material de investigación en español acerca de los países de Medio Oriente, pues es bastante complicado, es bastante complejo y no muchas veces pues va a seguir una tendencia desde el sur global, como lo mencionaba el profe Isla. Entonces, pues la verdad nos sentimos bastante orgullosos de formar parte de este trabajo y de poder llevarlo a ustedes, que es a quienes queremos que se dirija, pero también pues a todas aquellas personas que desde el simple interés, desde la simple curiosidad quieren aproximarse a los temas. Ahora yo creo que con la cuestión palestina y la mayor difusión que se le ha dado, el aproximarse desde un medio, desde un producto audiovisual, creo que también resulta muy atrayente para varias personas, nos lo han dicho y nos lo han hecho saber. Entonces, pues nos sentimos bastante honrados de poder formar parte de este proyecto. Igual, bueno, no sé si Jimena quieras comentar un poco sobre esta cuestión
en Francia, cómo lo has observado, si hay gente que también te ha comentado algunas cosas o lo ha logrado escuchar allá sobre esta difusión que también tenemos en demás países. Sí, de hecho, bueno, no sé si les comentaste aquí a los chicos, a la gente que nos escucha, que pues nos escuchan en muchas partes del mundo, sorprendentemente. Y no creo que tan sorprendente, porque ya como ustedes nos están diciendo, la verdad es que es todo un apoyo el poder tener un medio eh, de conocimiento como lo es el podcast. Y acá, por ejemplo, algo que puedo constatar es que la información que se encuentra sobre ciertos temas de los que hemos hablado en el podcast no es la misma que podemos encontrar en el podcast mismo. O sea, tienen puntos de vista muy diferentes, en el caso de Francia, muy occidentales, muy desconocedores incluso a veces de la región, o a veces, por ejemplo, algo que me di cuenta, y justo estaba pensando antes de que comenzara la reunión, es que para el episodio de, hablando de Argelia, por ejemplo, todos los estudios se centran mucho en el colonialismo, en lo que pasó durante la época colonial en Argelia, y muy pocos llegan a hablar de esta contemporaneidad, porque incluso la guerra civil en Argelia es muy reciente, tiene 3 décadas que pasó y sigue teniendo una huella muy grande en el país. Entonces, pues justo tener un episodio que pueda hablar de esto, que hable incluso, porque en el episodio también hablamos qué es lo que, a qué conllevó tener todo este conflicto dentro del país. Creo que es una información bastante valiosa. No puedo incluso hablar de otros temas como justo lo que estás hablando sobre Palestina. Creo que los puntos de vista de todos los invitados llegan a ser bastante críticos. Creo que también es algo que nos destaca como plataforma y eso es algo que me gusta muchísimo. Que aparte de que sean críticos también, el podcast es bastante diverso, como ya les dije, tenemos personas de diferentes partes del mundo y aparte de eso, pues tenemos episodios con diferentes puntos de vista de todas partes del mundo y creo que eso es increíble. Eh, Personalmente, pues sí, es lo que podría yo ahorita agregar en cuanto a la experiencia acá. La verdad es que no he encontrado ningún podcast que hable sobre los temas que hablamos. Llegan siempre a enfocarse mucho simplemente como episodios de un podcast que habla solo de relaciones internacionales y acá no. Acá nos enfocamos en Medio Oriente. Nos enfocamos justamente de esta vista del sur global, que creo que hace mucha falta tener este tipo de plataformas donde se hable sobre desde esta perspectiva. Y bueno, es el gusto que nos da también el poder compartirlo con todas las personas y que ellos mismos, ya sea como audiencia o también como invitados, lo hayan podido difundir. Nos han comentado, pues ya lo decía Jimena, bueno, también el profe Isla, sobre las personas que en España, en Argentina, nos han acompañado, han generado una comunidad bastante buena que se ha extendido a demás países de Latinoamérica y del mundo. Como países como Colombia, países como Uruguay, como Perú, como El Salvador, Chile, Brasil, Panamá, e incluso pues extensivo a Europa también, España, siendo uno de los principales lugares de donde obtenemos nuestros invitados. Jimena ha tenido la oportunidad de compartirlo en Francia, pero también ha llegado a demás países como Alemania, como a Reino Unido, Italia, Australia, Dinamarca, Grecia, República Dominicana, los Países Bajos, bueno, ni se diga los países de la región de estudio que mencionamos, Sí. ¿no? De lo que es Egipto, Jordania, también ha llegado a Libia, Argelia misma, Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes y bueno, demás países que también se suman a esta lista. Eh, Creo Sí. que Jimena y yo hemos coincidido en que pues ha sido un gusto poder compartir esto y porque imaginamos que hay hispanohablantes en todo el mundo que se enfocan en estos temas también y que buscan de alguna manera poder seguirse actualizando al respecto, seguirse informando al respecto y ser una herramienta que pueda ayudarles, ya lo decíamos tanto a ustedes como alumnos, pero también a demás personas, ya sea académicas o que pues simplemente tengan interés en la región, pues creo que es Ujú. bastante útil y pues bueno, bastante significativo para nosotros el poder hacerles llegar este medio. Y bueno, Jimena ahorita nos contaba un poco sobre la experiencia que ha tenido de
difundiendo el podcast y el uso que tiene para pues el público en general y la forma en la que se han ido aproximando a la región, tal vez a partir del conflicto de Israel y Palestina o el genocidio que acontece en Gaza, y cómo también pues es una buena oportunidad para vincularse con los temas, escuchar, informarse, difundir. Entonces creo que también podemos destacar el papel que puede tener este podcast en cumplir esos objetivos y en poder pues aportar siquiera un pequeño grano de arena a toda la comunidad que se está encargando de difundir información y de poder combatir las fake news o toda la cuestión que hay alrededor que pues, suele ser bastante nociva. Entonces Jimena estaba compartiendo un poco de su experiencia. Am, no sé qué más gustes comentar al respecto de cómo te ha ido en este proceso de, pues, bueno, al menos en un país que no es del sur global, el poder tratar de mitigar esta desinformación y el compartir esta clase de material, ¿no? Bueno, pues principalmente algo que destaca mucho en Francia y que creo que muchos lo pueden ver en las noticias es que hay una comunidad bastante grande que es islamofóbica. Eh, Hay bastantes noticias que justamente recientes que pueden hablar de diferentes actos que han acontecido en contra de la comunidad musulmana. Y teniendo esto en cuenta, pues también hay mucho que se desconoce de la región. Y es muy común encontrar a gente que tiene estereotipos muy marcados sobre esta comunidad e incluso también la comunidad del norte de África y África en general, lo cual ahorita teniendo algunos amigos, y esto que les comentaba ahorita a David, al doctor Jaime Isla y también aquí a nuestros compañeros que nos acompañan, es que ahora con algunos amigos con los que he tenido la oportunidad de platicar, han llegado a surgir este tipo de comentarios un poco con estereotipos, porque no sé si estereotipados sea una palabra, pero con estereotipos bastante marcados sobre esta comunidad, eh, o incluso sobre los árabes en general, porque como sabemos, un árabe no es siempre musulmán y un musulmán no siempre es árabe. Y cuando estos comentarios llegan a surgir, creo que el podcast ha llegado a ser una de mis herramientas maestras para poder eh, persuadir a estas personas que me rodean sobre estas malas interpretaciones que se tienen sobre la región. Creo que ese también es otro de los aspectos que destacan del podcast. De hecho, por ejemplo, una de las personas que desconocía bastante sobre esta zona tan enriquecedora en muchos aspectos es mi propia familia. Y después de escucharlo, la verdad es que me encanta escuchar a mi padre decirme, oye Jimena, acabo de escuchar el primer episodio sobre introducción a los estudios sobre Medio Oriente, eh, o la historia sobre el Islam de entre sunas y shias, o Jimena, oye, acabo de escuchar sobre la revolución iraní y yo no sabía que esto pasaba o que incluso se veía desde esta perspectiva. Creo que escuchar eso también es parte de este podcast, es parte de este equipo que tenemos. No solo es la gente que lo compone, pero también la gente que lo escucha. Y tener ese feedback, incluso de personas cercanas, personas que no son tan cercanas, pues es bastante, se siente bastante bien, porque con que una persona nos escuche, creo que ya hicimos, o sea, llegamos a nuestro objetivo. Y creo que ahora somos más de 600 personas, al menos en Spotify. No sé cuántas somos por YouTube, ahorita no tengo el número. Pero aparte, las que todavía no se han suscrito, me imagino que, pues sí, somos una comunidad inmensa y que, como dice David, no solo llegamos a México, Latinoamérica, llegamos a Norteamérica, también a Medio Oriente mismo, Europa, que por acá yo me he encargado justamente de compartirlo para que nos escuchen más personas. Y pues nada, creo que ahorita por el momento eso es lo que podría decir, lo gratificante que es poder escuchar, o también a esa comunidad que lo escucha, que nos den su retroalimentación sobre lo que han aprendido de este podcast. Sí, creo que es muy, muy bueno poder irlo compartiendo poco a poco. No sé, profe Isla, ¿tiene que iba a comentar usted algo? Sí, 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 también a manera como de conclusión, algo importante que se me olvidó, se me olvidó mencionar es que eh, eh, hablar sobre todo, por ejemplo, ahora de Palestina
o de sionismo, de todas estas cuestiones que están ahora de súper súper importantes, ¿no? Pues hablar de esto no es fácil en muchos países, ¿no? En Estados Unidos no puedes hablar libremente en una clase universitaria en contra del sionismo, por ejemplo, ¿no? Y en muchos países europeos también hemos visto cómo se han reprimido muchísimas manifestaciones y cómo se han prodigado versiones falsas de muchos acontecimientos que suceden ahí y de cómo se encubre muchas de las cuestiones, ¿no? Y el podcast es privilegiado en ese sentido, ¿no? O sea, puede entrar en todas estas partes, en todos estos lados, y mantenemos, ¿no? Pues esta posición, ¿no? Antisionista, ¿no? Pro-palestina, ¿no? Que no es fácil encontrar en muchos países, ¿no? Y que a través de este podcast, pues tenemos el privilegio de poder hacerlo y de poder presentar una posición mucho más objetiva de la que se presenta en muchos de estos países, que no son más que posiciones propagandísticas, ¿no? Propaganda en favor de Israel o propaganda en favor del sionismo, etcétera, etcétera. Y creo que el proyecto, este proyecto de podcast, pues ha logrado superar esto, ha logrado vencer estas barreras, y es algo pues muy importante, y es todo un privilegio también para nosotros saber que podemos estar en todos estos lados sin tener que sufrir censura, ¿no? Y sobre todo, pues también toda la información que tratamos de que esté en el podcast, pues tratamos de que sea la información más adecuada, más objetiva que hay sobre los temas, ¿no? Desde la visión, sobre todo del sur global, ¿no? Sabemos que la ciencia social no es neutral, que siempre toma partido, ¿no? Pero en este caso, pues el partido que hemos tomado siempre es en favor del progreso, en favor de la libertad, en favor de los pueblos oprimidos, en contra del colonialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que prevalece en toda esta visión, en todo este enfoque que tratamos de dar, y que tratamos de que esto supere todas las noticias falsas, ¿no? Todas las famosas fake news que ahora se utilizan como propaganda, sobre todo desde países que defienden todas estas cuestiones, que todavía se atreven a defender todo al sionismo y a todas estas falsas interpretaciones coloniales que pues hemos estado arrastrando durante muchas décadas. Entonces pues es un pequeño esfuerzo, o un gran esfuerzo, pero una pequeña contribución a que esto se mantenga de una manera abierta, de una manera objetiva, de una manera a partir de las ciencias sociales vistas, como lo hemos estado diciendo, vistas desde nuestra visión, ¿no? Para mí eso es lo que quería acabar de decir. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos mucho porque sí tiene razón, y aparte algo que yo podría agregar es que algo que también destaca en el podcast es que al basarse en el plan de estudios de la universidad, también no importa cuándo lo vayan a escuchar, siempre va a ser válido, va a poderse usar en cualquier momento en el que se encuentren, ya sea si lo escuchan hace un año o lo escuchan en 2 años. Va a ser siempre válida toda la información que se vaya a escuchar, o los temas que se vayan a escuchar, como les digo, por ejemplo, el de Sunas y Chías. Creo que pues ese es vital para poder entender muchas cosas que ocurren en la región, los países, cómo es que se componen las comunidades allá. Y nada, algo con lo que también quisiera cerrar, ya siguiendo al doctor Isla, es que, como les decíamos al inicio, el podcast es una herramienta de apoyo. Y uno de nuestros objetivos no solo es que ustedes conozcan la información que les compartimos, sino que también la audiencia se siga empapando de esos temas fuera del podcast, que sigan investigando más allá de lo que ustedes escuchan, y que con eso también ustedes puedan crear su propio punto de vista, su propio criterio de lo que se está hablando, e incluso descubrir cosas que tal vez no se están hablando dentro de
dentro de algunos de los episodios. Creo que, como dice el profe, van a haber temas que se van a hablar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Y pues para nosotros, ustedes ahora conocen la nuestra, pero es importante que ustedes también creen la suya. Y bueno, yo quisiera cerrar con eso. No sé si David también quisiera agregar algo más. Sí, sumándome al comentario de Jimena, creo que, bueno, ahora estamos cerca de acabar esta segunda temporada, ha sido muy enriquecedora para nosotros, bueno, para mí, esta segunda temporada en particular, a Jimena ya el par de temporadas que llevan en el programa, pero creo que es muy importante sí definir eso, que estamos cerca de terminar, pero queda como un repositorio bastante útil para quienes busquen empezar a estudiar sobre la región, ya sea dentro de la misma universidad, pero también quien en alguna otra casa de estudios, en algún otro país, en algún otro contexto, tenga el interés por aproximarse a la región, a los temas de la región. Creo que en sí la primera temporada entera o ya sea pues algo aislada, los episodios que puedan servir, que son muy, muy útiles. Lo decía Jimena también, creo que es muy importante poder definir nuestro criterio a partir de lo que escuchamos. Escuchamos a gente que es experta en ello, pero también queda la labor para el oyente, para nosotros también, como les decía, como presentadores, pero también como parte de la audiencia, el poder seguir formando un criterio a partir de lo que escuchamos, de también cuestionarlo, de también investigar al respecto. Uno de nuestros objetivos en esta segunda temporada ha sido que los participantes, los invitados, puedan recomendar algún texto, algún libro, algún artículo, algún material, ya sea también audiovisual, que pueda ayudar a que los oyentes que se encuentren interesados en seguir acercándose al tema en específico, pues puedan también ampliar su visión o puedan escuchar algún otro autor o pueden leer algún otro autor o ya sea ellos mismos, pero enfocándose de otra manera o redactando o cualquier otro medio que pueda ser de apoyo. Creo que ha sido también algo que hemos implementado que nos ha servido bastante para quienes nos han dicho que le ha ayudado el tener estos textos a la mano. Y creo que me gustaría cerrar con lo que les he comentado igual en clase, que hay que ser bastante críticos, que esta clase de herramientas ayudan, pero siempre hay que seguir y mantenernos informados, siempre tratar de asistir a los eventos, bueno, ahora en cuanto a Palestina que se han ido formando, siempre tratar de escribir, de oír, de escuchar acerca de las voces que pueden salir de Palestina o que han estado en Palestina también haciendo su lucha de difundir lo que acontece de manera interna y nunca dejar de hablar de ello, nunca, nunca, nunca desensibilizarnos de ello, nunca dejar de apoyar y de escuchar y en lo que podamos también aportar a combatir esta desinformación, a combatir las visiones sesgadas que hay al respecto. Entonces me gustaría cerrar con esto, también agradecerles a todos los que pudieron conectarse el día de hoy, y agradecer al profe Isla por acompañarnos en esta presentación, es un gusto siempre tenerlo por acá, y a Jimena por estar a la distancia con nosotros, ha sido una gran compañera en esta segunda temporada, le agradezco toda la experiencia que pudo importar para esta segunda temporada, y también para Mónica, ¿no? Que en la primera temporada fue fundamental para poder llevar a todos estos temas básicos de la región y que pues hoy en día les compartimos pues, casi semana a semana para que ustedes puedan seguir el hilo con la clase. Sí, y pues bueno, muchas gracias a todos también. Cuídense mucho, compartan el podcast, sigan haciendo comunidad y escúchenlo. Si no lo han escuchado, háganlo. Yo sé que les va a ayudar muchísimo a entender miles de temas, porque en verdad son miles de temas los que tocamos. Hay para todos. Entonces, pues nada, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a David, al profesor Jaime. Y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo a Gracias. todos. Cuídense mucho.